en YouTube. Y nada, vamos a pasar ya a presentar a nuestros representantes del ayuntamiento, que en este caso se nos han acercado dos representantes, como son Esther Cremas por parte de Geroaba y Dani Saralegui por parte de H. Bildu. Egunon a los dos. Egunon. ¿Qué tal la última tertulia ya del año? Sí. Pues sí. Ya huele a San Fermín, ¿no? ¿Qué dicen? Ya huele a San Fermín. Luego hablaremos un poquito de San Fermín, pero antes tenemos algún temica de actualidad y vamos a empezar por este pasado martes, que era que la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento aprobaba el Plan Económico Financiero 2018-2019 con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este plan que se ha elaborado al superar el límite de gasto. La pregunta es clara, ¿qué es lo que exige esta Ley de Estabilidad Presupuestaria? Esther, no sé si quieres empezar tú. Bueno, pues como su nombre indica, es una ley que impide a los ayuntamientos, que estamos en una situación financiera medianamente buena, no podemos gastar más allá de lo que la ley Montoro nos marca, ¿no? Y pues entonces lógicamente es un gran hándicap a la hora de abordar cuestiones que este equipo municipal pues hubiera querido poner en marcha, ¿no? El año pasado lo que pasó es que se superó ligeramente ese techo de gasto porque surgieron dos imprevistos, como fue tener que pagar al Gobierno de Navarra una parte importante correspondiente a Montepío de bomberos y por otra una acción de gerencia de urbanismo. Entonces eso, pero claro, eso no es replicable. Es decir, sucedió el año pasado, pero no tiene por qué volver a pasar. No obstante, la ley nos obliga a establecer un plan que garantice que no se va a volver a superar. Y eso es lo que se ha hecho en la Junta de Gobierno. Marca una serie de medidas como retención de superávit que pueda ir habiendo, de licitaciones, para ir valorando a medida que pasa el año, pues si ese techo de gasto no se supera. Sí, para decirlo así claro también es, la propia ley dice que si te pasas de los gastos, de lo que permite la propia ley, tienes que hacer un informe explicando el porqué de esos gastos, ¿no? Entonces eso es algo que tienes que cumplir, etcétera. Aquí la cuestión que hay que señalar es que esta ley, la ley Montoro, es una ley creada principalmente para controlar a los ayuntamientos, esto por un lado, para no darles posibilidad de gestionar según sus recursos. Y en este sentido, pues nos parece que desde luego, tal y como hemos venido repitiendo en multitud de ocasiones, esta ley habría que retirarla inmediatamente. Los ayuntamientos tienen que tener respetada su propia autonomía en la gestión y sobre todo teniendo en cuenta que estos gastos que señalaba Esther no son gastos que al ayuntamiento se le ocurre tener, sino que son gastos que vienen sobrevenidos por la propia gestión que realiza y por la propia gestión que realiza en la ciudad, ¿no? Entonces, sin más, decir que esta ley habría que quitarla inmediatamente y que desde luego los ayuntamientos, porque no solamente en estos gastos que señala Esther, sino que para muchas otras cuestiones y para otras y para inversiones sociales, etcétera, etcétera, es que no tenemos posibilidad de hacer esas inversiones, ¿no? De hacer ese gasto, de efectuar ese gasto. Entonces, pues resulta curioso que el ayuntamiento pueda tener y pueda contar con un dinero, con millones en este caso, y que no pueda disponer de ese dinero, de ese capital, pues para poder realizar diferentes inversiones, etcétera. Como señalabais desde el ayuntamiento en un comunicado, la ley limita el gasto que pueden realizar las entidades locales y prioriza el pago de la deuda e impide ningún tipo de déficit. Es que al final se pone por delante los intereses de la deuda, ¿no? Exactamente, así es. Claro, pues como siempre lo estamos viendo tanto en lo que son entidades locales y ayuntamientos, pues como lo están en otras cuestiones, ¿no? Es lo principal. Aquí hay que pagar la deuda que si entrásemos en el debate tendríamos que ver de dónde viene y de dónde está ocasionada esa deuda, etcétera. Y antes que poder invertir ese dinero, pues en las necesidades sociales, que las hay, que son muchas,
pues para la ciudad, ¿no? Y para la ciudadanía. Y destacar que este equipo municipal ha conseguido también pues mejorar todas las cifras contables, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso merecería, ¿no?, tener posibilidades de invertir pues en lo que queremos, lo que dice Dani, ¿no? Pues en más obra social, en más cuestiones que puedan beneficiar a la ciudadanía de Pamplona y Iruña. A pesar de esta ley de techo, ¿no? Así es. No sé si queréis comentar algo más de este tema. Yo la verdad que tampoco soy muy... Ya os he comentado que tampoco controlo mucho el tema. Bueno, la verdad es que con este tema no es algo nuevo. Ya llevamos años con la historia y además llevamos años también denunciando la propia ley, ¿no? El cuatripartito así lo ha hecho en multitud de ocasiones. Hace, creo que cosa de un año, el propio Ayuntamiento de Pamplona, junto con otros municipios de Nafarroa, sus alcaldes y alcaldesas, denunció también públicamente esta ley y lo que ello suponía para la autonomía y para la gestión de los ayuntamientos. Y bueno, pues seguiremos en ello, pues denunciándolo tantas veces como haga falta. Así es. Quizás después de la moción de censura de hoy cambien las cosas en España y esta ley se pueda derogar. Muy optimista. Bueno, vamos a pasar a otro temica que también fue actualidad no sé si hace una semana o un par de semanas, y es que la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona acordó abrir un expediente sancionador contra la concejal de Izquierda Ezquerra, Edurne Eguino, por la filtración del temario de una oposición de policía municipal. La pregunta que os iba a hacer es clara: ¿creéis que están justificadas las peticiones de dimisión por parte de los grupos de la oposición? Bueno, en principio es una sobreactuación, ¿no?, por parte de la oposición. Lógicamente, en cuanto ven cualquier pequeño fallo o escollo o cualquier situación, lógicamente se lanzan airadamente a pedir la dimisión, cosa que ellos jamás hacían cuando pues tenían también sus fallos, sus errores. Y eso lo vemos como una sobreactuación porque, bueno, en este momento hay un expediente sobre una falta que se considera todos los informes que la falta ha sido leve y, bueno, pues habrá que esperar a ver lo que se dictamina, pero en principio no nos parece para nada que tenga que haber una dimisión por parte de Edurne Eguino. Sí, bueno, aquí yo creo que hay tres cuestiones para señalar. La primera es que esto fue un error y no es correcto lo que se hizo, pero es un error como muchos que pueda haber y que se cometen, ¿no? Más teniendo en cuenta, y además según lo que han dicho los informes, que fue un error que tiene consecuencias leves. Es decir, que en principio, y tal y como dicen actualmente los informes, esto no repercute en el concurso de oposición de cabos de Policía Municipal que está en marcha y que ha recurrido un sindicato, ¿no? Sí, es similar, sí. Entonces, esto es lo primero, porque a veces cuando se habla, aquí lo de todos los políticos son iguales, que es lo que más le interesa a la derecha y lo que más le interesa precisamente a los políticos corruptos, decir, bueno, pues yo siempre digo que esto no es así y que una cosa es un error y otra cosa es aprovecharse y otra cosa es la corrupción, que es lo que tienen en otros lugares y lo que tienen, por ejemplo, directamente en el gobierno del Estado español, ¿no? Que hoy estamos viendo, como tú decías, estamos asistiendo a la no sabemos moción, no sabemos si será al final moción de censura de Mariano Rajoy, ya veremos en qué acaba, pero bueno, que tiene que ver con la corrupción y con la financiación ilícita de todo un partido político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un error de trasladar una información unos días antes de que se pudiese hacer, que eso no conlleva una repercusión negativa en el propio concurso de oposición. Dicho esto también, a mí me parece que es bueno señalar ahora también cuáles son las diferencias entre el gobierno del cambio y otros gobiernos que ha habido, ¿no? Es decir, en el gobierno del cambio, en el gobierno del cuatripartito, cuando existe ese error se actúa con transparencia, es el propio gobierno municipal, es la propia Junta de Gobierno la que inicia y la que solicita los informes para conocer hasta dónde llega las repercusiones de ese fallo. Y ante esto, bueno, pues se asume también como propio el error, teniendo en cuenta que es un error
leve. Es decir, se dice, vamos a cuidar que esto no vuelva a ocurrir, vamos a poner en marcha un reglamento para ver hasta dónde tiene que llegar el nivel de confidencialidad de la Junta de Gobierno en los días que transcurren hasta la publicación del expediente en el Boletín Oficial de Navarra, etcétera. Es decir, se actúa como nunca han actuado los gobiernos de UPN en esta ciudad. Sí, como última idea, Edurne Eguino no se ha llevado dinero. Es decir, eso lo hizo el anterior alcalde, Enrique Maya, llevándose dinero de las dietas de Lacan. Y luego, bueno, como se le pilló, lo devolvió. Pero eso sí era corrupción. Esto es un error, y entonces es un error que desde luego hay que subsanarlo, que esperemos que no tenga consecuencias mayores y que desde luego que se ha actuado con total transparencia. Sí, yo quería señalar eso, precisamente, que decir que todos los políticos o políticas en este caso somos iguales, pues no. Edurne Eguino inmediatamente reconoció que había errado, que había tenido un fallo, pidió disculpas, ha pedido disculpas reiteradamente, con lo cual es una actitud bastante diferente de la actitud exhibida por otras personas, como dice Dani, que les pillan en asuntos de corrupción realmente. Esto ha sido un fallo, un error. No debiera haberlo hecho. Ella lo ha reconocido también, que sí, que no ha actuado con intención. Ella tampoco tenía intención para nada de que se filtrara el temario. Mandó una información erróneamente y lo asume y pide perdón. Eso es una actitud también, yo creo que es encomiable, ¿no?, por parte de una persona política, que pocas veces se ven a los políticos decir, oye, pues me he confundido y realmente intentaré, bueno, pues enmendar, ¿no?, la acción. Bueno, pues vamos a pasar de tema porque tampoco hay mucho más que hablar sobre este tema, ¿no? Es lo que hemos comentado, ¿no? Las ganas de meter ruido de la oposición. Y ahora hablaremos un poco también de la oposición, si os parece. Es que esta última tertulia de este curso, ahora que se cumplen ya 3 años del cambio político en el Ayuntamiento de Iruña y a falta ya de un año para las próximas elecciones, pues que os queríamos emplazar a que nos hicierais una pequeña valoración de cómo habéis visto estos 3 años y qué previsiones hay de cara al futuro. Bueno, vamos a empezar hablando un poco por la valoración, si os parece. Bueno, pues han sido 3 años largos, de mucho trabajo, de mucha ilusión, de aprender, al principio de aprender mucho y, bueno, de seguir aprendiendo. Yo creo que todos los días aprendes, ¿verdad, Esther? Y yo creo que tenemos que decir con humildad también que han sido 3 años en donde se han hecho muchas cosas, pero que quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Yo creo que ese es el primer mensaje. Aparte de esto, bueno, pues el ayuntamiento, la propia agenda de gestión que tiene es radicalmente diferente a la que tuvieron otros ayuntamientos y gobiernos municipales de UPN. En ese sentido, UPN, y así lo decíamos en su momento y lo seguimos diciendo, UPN gobernaba exclusivamente para los suyos desde un búnker cerrado que era el ayuntamiento, que lo utilizaron como su propio chiringuito, y en este caso lo primero que se hizo fue abrir el ayuntamiento, las puertas y las ventanas de par en par, no solamente para oxigenar, como decíamos en nuestra campaña, por ejemplo, de H. Bildu, pero que desde luego que era algo compartido por todo el mundo, sino no solamente para que entrase aire fresco, sino para hacer de otra manera, ¿no? La agenda de gestión es totalmente diferente. Antes, como he dicho, UPN se dedicaba a dorar la píldora pues a los grandes macroproyectos, etcétera, etcétera, y en este caso, bueno, pues este gobierno sobre todo lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer ha sido bueno, pues dar respuesta a las necesidades sociales que existen en la ciudad, ¿no? ¿Se ha dado respuesta a todas ellas? Pues no, evidentemente no. Hay mucho por cambiar, sigue habiendo muchísimo por cambiar. Yo creo que estamos en un buen camino. Creo que queda cambio para mucho. Creo que en los siguientes años vamos a seguir viendo cómo las cuestiones que se han ido poniendo en marcha en estos 3 años
van a seguir avanzando, van a seguir dando resultados, etcétera. Y bueno, y tenemos, podríamos dar ejemplos de muchas historias, ¿no? O sea, desde lo que es las propias cuestiones de igualdad, o lo que es la movilidad, los propios jardines, que parece una tontería, pero antes los jardines UPN los utilizaba de una manera nefasta y ahora pues están también pues para el disfrute de toda la ciudadanía. Lo que es la propia vivienda con su ordenanza y la oficina y la ventanilla única de vivienda, el cambio de gestión en los centros cívicos, en los Civibox, la puesta en marcha de diferentes centros cogestionados, principalmente autogestionados por las vecinas y vecinos en barrios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ha cambiado, ¿no? O sea, la valoración, en nuestro caso, en el caso de H. Bildu, es una valoración buena, reconociendo que queda todavía mucho por hacer. Sí, bueno, yo también señalar que yo pienso que la ciudadanía sí que está percibiendo que las cosas están cambiando. Lo que pasa es que también siempre hay que explicarlo y hacer mucha pedagogía con la gente que se siente inquieta, ¿no? Que quisiera ver cambios más profundos, cambios más radicales. Siempre hay que recordar que, bueno, las inercias de las instituciones están ahí y que por mucho que entre un equipo de gobierno con muchas ganas y ilusión, como ha sido, y con muchos proyectos en la cartera, pues luego en muchas ocasiones también chocas pues con la realidad, ¿no? De las posibilidades reales de emprender según qué profundidad de cambios, y ves que tienen que ser más paulatinos, entre otras cuestiones también por lo que acabamos de comentar en el primer punto, ¿no? Pues limitaciones presupuestarias, problemas de todo índole que te hacen pues un baño de realidad cuando llegas realmente al ayuntamiento con todas, como decimos, con todas las ganas y las ilusiones, y dices, bueno, vamos a empezar poco a poco, vamos a ir aportando pequeños pasos que a veces para muchas personas, incluso para parte de nuestros socios de gobierno, pues a veces les resultan excesivamente lentos, pero realmente hay que ser más posibilista, más realista, ¿no? Lo que se puede, pero sí que se ha iniciado, y yo creo también, y bueno, pues la gente en la calle, ¿no? Te transmite pues que se vive otro aire, que hay otra posibilidad también, pues eso, de acercamiento al ayuntamiento, que hay una disponibilidad mayor al diálogo, a la participación, bueno, pues estamos bajando cada X tiempo y relativamente corto a los barrios, ¿no? Como concejales y concejalas de barrio, y ahí palpa realmente cuáles son las inquietudes y las necesidades que la gente te plantea. Y bueno, y se han abierto muchos canales de intercomunicación y de que la gente pueda aportar realmente cuáles son sus verdaderas inquietudes, y luego se han hecho muchas cosas. Ahora si nos pudiera Dani ha hecho una enumeración de una serie de cuestiones y que no son baladís, que son cuestiones muy importantes que afectan muy directamente a la ciudadanía. Y entonces, bueno, pasa que en el día a día, ¿verdad? A veces dices, pues se ha hecho tanto, y ahora, pues mira, cuando nos has traído y nos has hecho ver a ver qué valoración hacemos, realmente te das cuenta que se han emprendido y están en marcha. Además, bueno, que queda un año, queda un cuarto de la legislatura, ¿no? Que todavía tenemos mucho tiempo o tiempo suficiente como para llevar a cabo también proyectos que ya están sobre la mesa, que ya se están iniciando. Entonces, el balance en general, bueno, pues con sus claroscuros y, como decimos, con muchísimas cosas que tendremos que hacer en el próximo mandato, pues están ahí. Ya sabemos las dificultades que tiene el ayuntamiento. Bueno, ya comentáis, ¿no? Las ilusiones y las ganas con las que entras, y pues muchas veces te encuentras con situaciones que te gustaría cambiar, pero no puedes. Igual, no sé cuál es la mayor frustración que os habéis encontrado al entrar al ayuntamiento. No sé, Esther, como concejal. Hombre, a ver, llegamos en un momento en que había un montón de necesidades sociales, había mucha gente con graves problemas pues, de vivienda, en riesgo de exclusión social, y eso lógicamente fue lo primero que nos revolvió y que pusimos, ¿no?, cartas en el asunto. Hemos llegado pues a donde hemos llegado, indudablemente, pero sí que se ha iniciado el hecho de que este ayuntamiento ha puesto a la persona, a la gente, a la ciudadanía en el centro de su actuación, ¿no? Valorando realmente sus problemas
sus problemas más acuciantes. Y a mí eso es lo que me parece que es el valor. Que no hemos podido llegar a todos y cada una de esas personas que pueden estar todavía diciendo que hubiera necesitado o que sigue necesitando más apoyo municipal, pues efectivamente también. Pero yo creo que la visión esa de la persona como eje de la política municipal, yo creo que es un reto que teníamos y que estamos llevando a cabo. Yo ahora dándole vuelta estaba pensando, yo creo que una de las frustraciones mayores que yo personalmente he tenido en estos 3 años es ver cómo trabajas, ¿no? Y cómo trabajas con los agentes sociales, pues por hacer unos cambios y por llevar adelante unas dinámicas y unos proyectos que surgen además de la calle principalmente y de lo que quiere la gente y tal, que los pones en marcha, que están trabajados con ilusión, que están trabajados con seriedad, porque tenemos unos equipos técnicos que son una auténtica maravilla, ¿no? Que son una auténtica maravilla y que desde luego que hacen posible muchas de las cosas que se hacen en el ayuntamiento. Pero es verdad que de repente te encuentras con que la oposición, y en este caso principalmente UPN, sigue empeñada en judicializar la actividad municipal de una u otra manera. Es decir, tú haces un cambio respondiendo a una necesidad social como es el hecho de que se necesitan más plazas en euskera en las escuelas infantiles, y lo haces sabiendo que además no llegas a esa petición que existe ni a esa necesidad, no llegas todavía a dar respuesta a toda ella, y UPN te mete el caso en los tribunales, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ese hay otros tantos ejemplos, ¿no? Yo creo que eso de nuevo también es la frustración, más que todo la frustración en cuanto al trabajo realizado y que te lo torpedean, pero que nosotros tenemos muy claro que de una u otra manera al final esas iniciativas y ese trabajo realizado en la calle y también con acompañamiento y con puesta en marcha desde el propio ayuntamiento, de una u otra manera al final van a salir y van a seguir surgiendo esas iniciativas, esas alternativas, ¿no? El sábado vamos a celebrar la alternativa Herria en Eguna. Ahí vamos a ver que desde luego existen en esta sociedad muchas alternativas todavía, muchas alternativas para dar respuesta a muchas necesidades que existen, y necesidades que además que surgen desde la propia sociedad, ¿no? Desde de todo lo que cubre este aspecto, ¿no? Y que en ellas, en muchas de esas cuestiones que se van haciendo, en muchas de esas dinámicas, tú ves que el ayuntamiento ha estado ahí apostando por ello también, acompañando cada cual en su papel, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final, pese a esa política vieja que representa UPN, tan vieja que tienen que repetir a su propio candidato de nuevo cuando está tan agotado, Enrique Maya, pues resulta que ves que a pesar de eso todavía siguen surgiendo dinámicas, todavía siguen surgiendo y trabajándose alternativas en la calle, ¿no? Y el ayuntamiento tiene que estar ahí. Y volvemos a señalar, con sus dificultades, con sus ritmos diferentes y tal, pero estando ahí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos han dicho a nosotros, seguramente a vosotras también, es la gente dice, joder, es que ahora tú sabes lo que es que puedas hablar semanalmente o incluso a veces diariamente en algún momento con el concejal o la concejala delegada, la responsable de una cuestión que te tiene que dar una respuesta y que te llame a ti directamente por teléfono, que te reúnas con ella, incluso con el propio alcalde, etcétera, etcétera. Es que esto antes no ocurría. Antes no ocurría. Tú si tenías un problema y presentabas un proyecto al ayuntamiento y en el camino ese proyecto tenía dificultades, como suelen tenerlas, pues te las tenías que arreglar como te las arreglases. No te iba a llegar la concejala de turismo o el de comercio, que entonces era María Caballero, pues no se reunía con los comerciantes apenas. Y tú te reúnes cada 2 por 3. O la concejala de Hacienda, Ana Elizalde, pues tampoco daba respuesta a las necesidades económicas que tenía el ayuntamiento y que tenían los trabajadores del ayuntamiento, tanto que no fue capaz siquiera de firmar un convenio en los 4 años que estuvo, ¿no? Ahí es donde se nota la diferencia. Yo al final
Esther ha señalado antes, ¿no? Que al final la diferencia es que estás haciendo una política para las personas, estás gestionando para las personas, para la gente, para las vecinas y vecinos, y las vecinas y vecinos en general están viendo ese cambio. Está claro. Ha cambiado el ayuntamiento, ha cambiado mucho. Y también, no sé, quería preguntaros qué valoración hacíais de el hecho de juntaros 4 fuerzas tan diferentes entre sí. Es una nueva experiencia aquí en Nafarroa, que bueno, se está llevando en el gobierno, tanto el gobierno como el Ayuntamiento de Iruña, con todas las dificultades que ello genera, porque al final las diferencias ideológicas no son pocas, ¿no? Precisamente, Esther. Sí, efectivamente, bueno, solemos decir, ¿no?, que estos modelo de gestión pues pasará posiblemente a los anales de las ciencias políticas, porque realmente conseguir, tanto en el gobierno como en el ayuntamiento, aunar y además no 4 partidos, es que son 4 formaciones que dentro de su seno también tienen otro, o sea que es un mérito, vamos, innegable por parte de todos y de todas. Es decir, esto se ha conseguido porque todos y todas nos empeñamos en que así fuera. Que ha habido problemas, que ha habido, pues bueno, pues sus más y sus menos, lógicamente, pero yo creo que es que en un partido monocolor también lo hay. Lo que pasa es que no salen al exterior porque, bueno, se cuidan ellos y ellas mucho de traslucir, ¿no?, posibles reticencias o rifirrafes internos. Cuando somos distintas fuerzas, pues bueno, hay más probabilidades de que se visibilicen pequeños desajustes. A ver, en lo fundamental venimos estando de acuerdo. Luego ya en los matices, en las puestas en acción, en los ritmos, en determinadas cuestiones, lógicamente, pues hay discrepancias, pero afortunadamente nos dotamos en su momento de un muy buen acuerdo programático y eso ha sido lo que, bueno, también está marcando pues hacia dónde vamos, ¿no?, qué queremos conseguir, y ahí está. Aunque luego, pues lo que decimos, ¿no?, pues la puesta en escena de determinadas acciones no satisfaga los anhelos o los deseos y las expectativas de todos y cada uno de los grupos, pero bueno, ahí lo tenemos y ahí estamos avanzando en ello. Y bueno, ya digo, es muy meritorio. Realmente es difícil conjugar los intereses, las expectativas, los puntos de vista de formaciones políticas, además, como decimos, bueno, pues en algunos aspectos muy similares en algunas cuestiones, pero luego también con grandes diferencias de matiz. Entonces es un esfuerzo pero bueno, yo creo que podemos estar satisfechos, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que se podría hacer, por ejemplo, en el Gobierno de Madrid, ahora que están, que si sí, que si no, si hubieran llegado en su momento también a unos acuerdos tipo Navarra, pues hoy el escenario del Gobierno del Estado posiblemente sería completamente distinto. Dani. Sí, bueno, yo la verdad es que, claro, yo la experiencia más cercana que tengo en ese sentido es EH Bildu, ¿no? EH Bildu también es un proyecto que está configurado por diferentes sensibilidades políticas, que tenemos una cuestión en común, que es, bueno, pues nuestro ideario en diferentes campos, ¿no? Pero diferencias existen, claro que sí, pero yo creo que lo bueno, y ya trasladándolo al ayuntamiento, lo bueno de esas diferencias que tenemos entre los diferentes miembros del cuatripartito es que los debates sean más o menos vivos, pero los debates siempre enriquecen. Y siempre enriquecen porque lo primero te da la posibilidad, la oportunidad de ponerte en el lugar del otro, de la otra persona, cosa que suele ser difícil, pero que la empatía, a mí me parece que la empatía tendríamos que rescatarla, y digo rescatarla porque desgraciadamente no está muy en boga, pero la empatía tendríamos que rescatarla como un valor propio de la política y como un valor propio para llevar adelante pues diferentes cuestiones, ¿no? De llevar adelante, pues en este caso, un ayuntamiento del cambio. Entonces, te da la posibilidad de ponerte en la posición del otro, de entenderle, de entender lo que quiere decir y después de llegar a acuerdos. Sí. Y eso es lo principal, de llegar a acuerdos.
acuerdos en las cosas más pequeñas y en las más grandes también. A pesar de las diferencias en algunas cuestiones, a pesar de las diferencias en ritmos en diferentes áreas, que lo que una persona quiere, un partido quiere, un ritmo acelerado en una cuestión, en otro pide más tiempo, y al revés, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal. Y de todos modos esto yo creo que no es una... O sea, el cuatripartito hemos tenido que responder a lo que pidió la sociedad. Porque la sociedad en 2015 lo que hizo fue votar por el cambio. Más allá de que votase a unas siglas o a otras, votó por el cambio y con un mandato muy claro. Tenéis que cambiar esto. Y yo creo que en ello estamos, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, bueno. Bueno, pues falta un año para elecciones. Estáis comentando una experiencia nueva y, bueno, por lo que comentáis, una buena experiencia en el sentido de enriquecedora y que bueno, con esta diversidad de la que estábamos hablando, no sé, un año para elecciones, ¿repetiríais este cambio, esta forma de gobernar en Iruña? Hombre, esperemos que sí. Que bueno, independientemente quién esté un poco más arriba o un poco más abajo, esperemos que este formato, vamos a llamarlo así, de gobierno municipal se pueda repetir. Y vamos, por eso estamos apostando. Y bueno, ya estará en manos de la ciudadanía, ¿no? Si realmente están percibiendo, como yo creo que sí, el cambio, hay que dejar en sus manos que decidan quién va a liderar, pero en cualquier caso que se dé las posibilidades de que volvamos a estar representados, pues todas las fuerzas del cambio en un nuevo gobierno, que entonces ya hablaríamos, no un gobierno del cambio, digo yo, ya un gobierno de la consolidación, ¿no? Ya sería, bueno, sería enriquecedor en el sentido de que lo que decimos, hay muchas cosas que se nos van a quedar un poco encima de la mesa por falta de tiempo, y poder volver en el 19 con fuerzas renovadas a cometer estas cosas ya con la experiencia de los 4 años precedentes, yo creo que nos podría dar una dimensión realmente interesante. Y bueno, y la ciudadanía yo creo que lo tiene que ver así, que no tiene que quedarse esto en una anécdota de 4 años que pasaron y que estuvieron, bueno, que fue bonito mientras duró. No, hay que hacerlo perdurar en el tiempo por el bien de todos y de todas, no por las formaciones políticas que estamos implicadas, sino por el bien de la ciudadanía, porque se van a ver muchos avances si hay posibilidades de continuar. Sí, indudablemente si hubiese que preguntas si se repite, o sea, si hay que repetir, desde luego que hay que repetir un acuerdo poniendo como interés principal la ciudad y los intereses sociales que tiene la ciudad, ¿no? Sí o sí, porque precisamente ese es el valor que ha tenido en estos 3 años y que tiene el cambio, ¿no? De haber puesto por delante los intereses de la ciudadanía antes que otros intereses. Y yo creo que en eso, pues desde luego las 4 fuerzas políticas que estamos ahora en el cuatripartito, yo creo que lo tenemos claro. Creo que a ello tenemos que ir a ello, a repetir de nuevo un acuerdo entre diferentes. Y bueno, Joseba Sirón, el alcalde, suele decir, hemos llegado aquí, pero hemos llegado para quedarnos. Porque creemos que, como decía Esther, la cuestión ahora es que tenemos que consolidar el cambio. Y consolidar el cambio significa que con esa experiencia que tenemos ya de estos 3 años, que nos va a la DIC, que es que eso va a facilitar muchísimas otras cosas. Bueno, pues con eso y todos los proyectos que vengan también desde la calle y desde la ciudadanía, pues el cambio, desde luego, vamos a profundizar en ese cambio, que es lo interesante, y vamos a llevarlo adelante. Para cerrar ya esta valoración de estos 3 años, igual el punto que nos faltaba por comentar, hemos comentado antes en el primer punto también, el tema de la oposición. ¿Cómo habéis vivido esta oposición que ha hecho UPN, que bueno, era de esperar, pero sobre todo la del PSN? No sé cómo habéis visto esta oposición del PSN, sobre todo. Pues yo la juzgaría de triste, porque realmente el PSN cuando se presenta, cuando se autodescribe, se presenta como una fuerza progresista, y realmente luego a la hora
de votar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de presentar declaraciones, siempre ha ido de la mano de UPN, salvo contadísimas ocasiones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo la juzgaría de frustrante, porque realmente, y el PSN desde el primer momento se le invitó a poder estar cerca de los cuatro, formar, incluso entrar en el equipo de gobierno. Hubiera sido, ¿por qué no? Si se considera una fuerza progresista y se definen así, pero una vez más y tristemente, y el PSN ya nos tiene, por desgracia, bastante acostumbrados, han optado por seguir de alguna manera la estela de UPN en todos los planteamientos, en las luchas contra cualquier acción que emprenda el equipo de gobierno, afear cualquier cuestión, logro, no sé. Y unido esto a esa oposición tan feroz que ha llevado a cabo UPN, además, porque ha sido una oposición demoledora en todo momento, buscando dónde podían entrar a bombardear el cambio, dónde podían incluso atacar a una formación política para ponernos en contra de la otra, es decir, haciendo maniobras de oposición dura, nada constructiva, porque de un equipo, de un partido en la oposición o de dos partidos en la oposición, en este caso, nadie va a ser tan ingenuo que nos van a estar aplaudiendo los logros, pero estar torpedeando todo el tiempo y no hacer nunca una propuesta en positivo, vamos a avanzar por el bien de la ciudad, que al fin los 27 concejales somos el Ayuntamiento de Pamplona, de Iruña, y tenemos a la ciudadanía pendiente de nuestras acciones. Entonces, en algún momento que hubieran propuesto algo, ¿no?, en plan positivo y que hubiera sido para bien de la ciudadanía, no lo hemos visto por parte de unos ni de otros. Entonces, pues en ese sentido un poco frustrante, ¿no?, porque es muy desgastante el estar toda la vida en todas las comisiones, por ejemplo, ¿no?, en vez de poder presentar proyectos, intercambiar, ¿no?, puntos de vista con la oposición, que también pueden aportar, y lógicamente sería deseable, expectativas o puntos de vista valorables, aportaciones, ¿no? En definitiva, pues no, las comisiones al final se convierten en un rifirrafe por las cuestiones a veces más peregrinas, menos municipales, y pues eso a veces... Yo creo que tenemos bastante fuerza, afortunadamente, nos apoyamos entre nosotros y tiramos para adelante, pero a veces es para decir, qué cansancio volver otra vez sobre temas manidos, sobre sus obsesiones, sobre su euskarofobia, cuántas declaraciones nos llevan con el tema identitario, con el tema, si es a ellos precisamente a los que más les interesa. Si nosotros estamos proponiendo proyectos de ciudad, no estamos todo el tiempo en esa dinámica, pero ellos vuelta a traer el tema para generar esos debates realmente estériles. Entonces, en ese sentido, pues es una pena. Yo, sobre todo, ya os digo, el PSN me hubiera gustado que hubieran estado más cerca y se hubieran podido hacer labores conjuntas en muchas cuestiones, pero no ha sido, desgraciadamente, posible. Sí, el PSN era y a día de hoy es parte del régimen. Esa es la desgracia del PSN. Y... mucho tendrían que cambiar las cosas para que esto no fuese así, ¿no? Y tendrían que cambiar principalmente en el sentido de que dejasen de anteponer los intereses de ese régimen, de los elementos que conforman ese establishment, y poner por delante los intereses de la ciudadanía, quitándose las obsesiones viejas, que como ha dicho Esther, las obsesiones viejas que tienen desde hace años y años y años, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo... como hacen principalmente en Iruña, y esto es así, el Grupo Municipal de Iruña es del PSN en el Ayuntamiento de Iruña, es un apéndice más del Grupo Municipal de UPN, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, muy contadas ocasiones ha apoyado el PSN alguna dinámica, algún proyecto, alguna cuestión presentada por el Gobierno municipal. Y entonces, pues con ese seguidismo, pues ellos están ahí, están anclados y ellos verán lo que hacen, ¿no?
Aparte de esto, sí que es verdad que a nivel general la oposición, el nivel que ha tenido la oposición ha sido un nivel bajísimo, ha sido un nivel, el nivel de la confrontación continua y diaria, tanto en comisiones como en los plenos, como en el día a día, ha sido la de buscar además ese conflicto y ese barullo, con gritos, con faltas de respeto, con mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de UPN es otro bien distinto. UPN tuvo un primer año de shock, yo creo. No se creían lo que había pasado. No sabían cómo reaccionar. Y después de ese año decidieron, alguna cabeza pensante del grupo municipal de UPN decidió que precisamente la vía que tenían que llevar era la vía de la confrontación y sobre todo con sus obsesiones identitarias de símbolos contra el euskera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es que el problema que tiene UPN es que no tienen un proyecto, es que no tienen proyecto de ciudad. UPN hoy en día no tiene ningún proyecto de ciudad porque su proyecto era mantener el sillón, mantener el chiringo, etcétera, etcétera, el cortijo que hablábamos tantas veces. Y ese era su único proyecto. Y para ello, bueno, pues se sacaban 4 macroproyectos, se gastaban el dinero que en principio tendría que haber ido destinado a las necesidades sociales, se lo gastaban en macroproyectos, aunque después fuesen desestimados, como aquel famosísimo y al final no realizado, afortunadamente no realizado, Museo de los Sanfermines, pero etcétera, etcétera, lo hemos visto a nivel de Nafarroa y desde luego a nivel de Iruña lo vimos, ¿no? No tienen proyecto, tienen un nivel bajísimo no han traído ninguna iniciativa para la ciudad. Las pocas iniciativas que han traído han sido iniciativas contra el gobierno municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ante eso es lo que comentaba antes. Abren otra vía, hace cosa de un año abren otra vía que es la vía judicial. Vamos a judicializar la política municipal. Entonces, lo que no has sido capaz de realizar y de llevar adelante con tu práctica política en el municipalismo, que tendría que ser en el ayuntamiento, pues lo intentas llevar a través de los tribunales, que unas veces te darán la razón y otras veces no te darán la razón, ¿no? Y ahí no me voy a meter yo hoy con el mundo judicial, pero bueno, que todos sabemos también cómo está ese mundo, ¿no? Entonces esa yo creo que es la desgracia que tienen y esa es la amargura que tienen y están amargados porque son conocedores de que muy posiblemente dentro de un año vuelva a repetirse la victoria del cambio en Iruña, ¿no? El último ejemplo quizás es la manifestación de este próximo sábado, ¿no? Bueno. Pues fíjate, no sé si al final habrá chistorra, longaniza o morcilla, no tengo ni idea, pero desde luego está cada vez más claro, ¿no? Ayer causaba vergüenza, por no decir incluso asco, escuchar las palabras de alguno de los convocantes diciendo con absoluta tranquilidad que se quiere imponer un modelo D en la Ribera para que, en palabras textuales, que no sé ni cómo decirlo porque me causa tanta historia, es tremendo, para decir que bueno, pues nos dejáis a nosotros los deficientes, creo que utilizó esa palabra, los deficientes, los inmigrantes, etcétera, y os quedáis los guays, ¿no? Bueno, yo creo que esa es un poco la ideología que tienen ellos. Sí. Esta manifestación contra el euskera, que es contra el euskera, por mucho que se empeñen en decir que no. Se empeñen que si la política lingüística, es que no sé cuánto, es tal y cual, es una política, porque ha sido su obsesión siempre, cuando gobernaban y ahora en la oposición. Es una manifestación que va más allá también del euskera. Es una manifestación que es contra el cambio, es una manifestación que es contra las nuevas formas de política que están defendiendo los intereses sociales, etcétera, etcétera. Ese es el principal objetivo que tiene esta gente. Y lo adornan pues con sus fobias, con el euskera, con sus banderas, con su identidad, del otro y de la moto. Sí, y sí, pues declaraciones como las de ayer de esta persona pues ponen muy en evidencia, o sea, realmente, ¿no?, el objetivo que tiene, porque no es para nada contra que haya imposición, porque es lo que decimos, a ver, si alguien se ha sentido impelido
a estudiar euskera, que lo diga, porque nadie nos ha puesto un ejemplo claro, más allá de que si 2 puntos para arriba o para abajo en una oposición, que hay que recordar siempre, primero hay que aprobar la oposición. O sea, es una tontería decir que van a entrar los peores porque saben euskera, ¿no? Primero tienen que aprobar un examen y luego, bueno, pues se le suma un mérito como se le suma otro. Entonces, queda claramente ya patente y desgraciadamente evidente que van contra el gobierno y contra el euskera. Y entonces es una situación realmente espeluznante. Yo no creo que haya una región o un país en el mundo que luche abiertamente contra una de sus lenguas, contra su cultura. Es que a cualquiera que se lo cuentes realmente, vamos, yo creo que alucinarían. Alguien que no conozca realmente la derecha navarra, ¿no? Es lamentable. Pero bueno, con estas querían disimular, pero poco a poco, pues al hablar, se les va calentando la boca y van manifestando y echando para afuera realmente, como ha sido en el caso de ese abrupto, que realmente yo creo que tendrían que pedir disculpas porque las asociaciones y las personas inmigrantes, lógicamente, están muy ofendidas por estas declaraciones, que son muy graves. Bueno, pues vamos a dejar este tema, no vamos a regalarles ni un minuto más de protagonismo. Eso. Y vamos a hablar un poco de San Fermín, que ya estamos ya prácticamente a las puertas y bueno, ya tenemos candidatos para tirar el chupinazo y, oh sorpresa, no está la chica esta de Operación Triunfo, que hablamos en la última tertulia. No está, bueno, pues que tiene la agenda muy, muy ocupada y ya está. Bueno, pues evidentemente si alguien la hubiese propuesto y hubiese podido, pues hubiese estado, pero no ha sido el caso. Porque esa es la cuestión, que antes el chupinazo se decidía en el despacho de Barcina o en el despacho de Maya, quién lo iba a tirar, y ahora pues lo decide la ciudadanía. Esa es la realidad. Uh-huh. Tiene muchas cuestiones para mejorar, evidentemente, pero la realidad es que hoy en día la ciudadanía elegimos quién queremos que lance el chupinazo, ¿no? Son 4 hoy en este año las propuestas que hay. Para mí las 4 pues son evidentemente válidas porque han sido propuestas por colectivos y por gente que está en la mesa de los Sanfermines, ¿no? Cada una tiene sus valores. Yo el otro día pensando, bueno, pues evidentemente Chrysalis tiene un valor muy significativo, que es la de poner cara a todas esas personas, esos niños, niñas que tienen la identidad transexual. Está todo el tema de Mochila 21, con el trabajo que hacen con las personas con síndrome de Down, la música, etcétera. Está también los Amigos del Arte, que llevan todos los años que llevan con sus rondallas, con su música, que por cierto, que eran integrados por personas que fueron represaliadas por el franquismo en su momento, etcétera, etcétera. Y después la cuarta, el Pastor del Encierro, el Pastor del Encierro Rastrojo, que bueno, pues es un elemento popular de la fiesta y que está ahí, ¿no? Y entonces pues saldrá lo que quiera la gente. Exactamente, en manos de la ciudadanía está. En manos de ellos y ellas ha estado hacer las propuestas, que como dice Dani, se hace a través de la mesa de los Sanfermines. Y bueno, pues ahora a partir del 7 de junio, me parece, pues eso, animar a la ciudadanía que entren en la página web del ayuntamiento y voten y a ver quién sale. Estaremos expectantes todos y todas, porque es, bueno, pues es un acto tan entrañable del chupinazo, que a todos nos remueve cosas por dentro, y entonces seguro que estaremos todos ahí deseando a ver quién es el que nos va a dar el inicio de las fiestas, que ya estamos todos pues con ganas, ¿no? Ya empiezan a funcionar los engranajes de Pamplona de cara a la fiesta, y toda la gente ya empezamos a... No falta más que un poquito que salga el sol para que nos ponga ya en más... Ya te digo. Bueno, habéis comentado un poquito por encima sobre la mesa de los Sanfermines. Una mesa de los Sanfermines ya, podríamos decir, ya consolidada, ¿no? ¿Qué tal está yendo esta experiencia de la mesa de los Sanfermines ya? No sé si tenéis alguno. Yo creo que es una experiencia muy positiva, ¿no? Porque si algo se ha caracterizado y se debe caracterizar las fiestas de San Fermín es por ser unas fiestas de la ciudadanía, unas fiestas participativas. Es decir, no se entiende
unos Sanfermines que en un momento, bueno, pues ¿no? el gobierno de Barcina intentó un poco, ¿no? hacer como formas así de clichés, de tipos de fiesta, y realmente eso en Pamplona no funciona. Si algo caracteriza, repito, a las fiestas de San Fermín es que son unas fiestas súper participativas, desde colectivos, desde personas individuales, hasta desde quien viene de fuera, siempre sí con buenas intenciones, todo es admitido, ¿no? en este espacio festivo, y en ese sentido dar voz a todas esas personas que luego van a estar en el escenario de las fiestas de San Fermín a través de la mesa, pues lógicamente hace que sean unos Sanfermines más ricos, más variados, que satisfagan las expectativas y los gustos de todas y todas las personas de Pamplona, porque si te pones a pensar, y yo ya que tengo una edad, he vivido, además he estado casi siempre en San Fermín, me he ido muy pocas veces, he sido muy sanferminera, pues tenías tus Sanfermines de cuando eras niño, adolescente, joven, un poco más mayor, es decir, la fiesta es para todos y para todas, y precisamente a través de estas mesas se consigue que esto siga siendo así, ¿no? Que todas las personas tengan opción de participar y opinar sobre qué quieren, ¿no? que sean los Sanfermines. Sí, yo poco más añadir. Me parece que es una experiencia novedosa, porque alguien dirá, no, mesas Sanfermines ya había antes también, sí, pero era una mesa de los Sanfermines en donde el concejal de turno decía lo que se iba a hacer y punto y pelota, y los demás escuchaban si estaban invitados. Y si no, pues te enterabas al día siguiente por la prensa. Esto es la experiencia, es la novedad de que son los propios colectivos y que trabajan la fiesta, pues quienes de una u otra manera están decidiendo hacia dónde tiene que ir esa fiesta, ¿no? Es evidente que después el ayuntamiento tiene muchas cuestiones que decidir, cuestiones internas, etcétera, pero la línea la está marcando la mesa de los Sanfermines, y yo creo que eso es, pues eso es lo novedoso, eso es lo bueno, y eso es en donde seguimos avanzando, ¿no? O sea que desde luego experiencia pues muy positiva. En la última tertulia, Dani, te acordarás, no se había publicado todavía la sentencia de la manada. Bueno, el ayuntamiento ya ha presentado un recurso a la sentencia de la manada, insistiendo que es una agresión, que es lo que vemos todos y todas. No sé, cara a San Fermines, ¿cómo estáis trabajando este tema? Sí, yo lo primero también recordar una cuestión. El primer año del gobierno municipal, una de las primeras decisiones que se tomó fue que en la plaza del ayuntamiento, durante el chupinazo, y visto las imágenes que se transmitían por ahí de agresiones a mujeres en la propia plaza, retransmitidas en directo por las televisiones, etcétera, y visto que los anteriores ayuntamientos no habían hecho absolutamente nada, una de las primeras decisiones fue poner al servicio de la ciudadanía a la policía municipal para controlar todas esas agresiones que se daban, en vez de ir y ponerlos a reprimir la libertad de expresión, que es lo que hacían los ayuntamientos de UPN, ¿no? Y a raíz de eso, ese fue un poco también el pistoletazo de salida del cambio, no solamente del ayuntamiento, sino en la sociedad, evidentemente, de lo que es la imagen de la fiesta en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, y desde luego al no permitir ningún tipo de agresión a la mujer durante la fiesta. Evidentemente, ese fue el pistoletazo de salida, pero evidentemente el trabajo del movimiento feminista y de los colectivos de mujeres ha sido imprescindible en todo esto, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, y yo creo que ahí también es otro de los ejemplos en donde, bueno, pues se han acompasado los pasos, tanto el institucional en el ayuntamiento como el de la calle, el de la ciudadanía, a través de estos colectivos y de este movimiento, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Este año novedad, bueno, no sé si va a haber ninguna novedad como tal, se va a continuar desde luego estando vigilantes en que todo esto, en que todas estas agresiones no ocurran. Para ello me imagino que se pondrán en marcha la campaña de este año de San Fermín, recordando que cualquier persona, indiferentemente que sea mujer o hombre, tiene todo el derecho a participar de la fiesta como le dé la gana, y sin tener que aguantar ni a babosos, ni agresiones, ni siquiera pues agresiones de todo tipo, quiero decir, ¿no? En cuanto a la sentencia de los cinco violadores, pues la sociedad de nuevo reaccionó como no se podía esperar de otra manera, ¿no? Reaccionó con sorpresa, con enfado, con incredulidad ante esa sentencia. Ello ha ocasionado
que desde la propia judicatura y desde el mundo de la abogacía se hable ya de la necesidad de un cambio de ley en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, el ayuntamiento también ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Porque cuando se presentó como acusación particular porque creía verdaderamente que ahí había habido una agresión y que por lo tanto la víctima tenía que contar con el apoyo del ayuntamiento, y desde luego tenían que los agresores tenían que tener también pues la acusación de toda la ciudad, representada en este caso por el ayuntamiento, ¿no? Y ha hecho lo que tenía que hacer, recurrir. Esther. Así es. Sí, un poco en la línea de lo que dice Dani, indudablemente, pues sí, la sentencia había que recurrirla, ya se ha procedido y bueno, pues esperemos que realmente se llegue a la decisión judicial de que aquello fue una agresión en toda la regla y que tenga las consecuencias correspondientes para estas 5 personas. Luego, a nivel de la campaña contra las agresiones, se viene trabajando desde el grupo de Sanfermines por la Igualdad. Este año todavía no han presentado, están en ello, no nos han presentado la campaña, pero me imagino que en breve desde la Concejalía de Igualdad pues nos darán cumplida información de cualquier novedad que puedan haber estado ellas durante todo el año. Trabajan dentro del Consejo de la Mujer. El grupo de Sanfermines por la Igualdad pues trabaja específicamente el tema de las fiestas y bueno, pues tenemos que esperar un poco a ver si nos cuentan alguna novedad, pero bueno, en cualquier caso ya hay una dinámica de esta campaña que ha estado funcionando los años precedentes, pues como es la caseta en la Plaza del Castillo, la mano roja, que yo creo que ya todo el mundo lo tiene claramente identificado qué significa, tanto aquí como en otras latitudes, porque esto también ha habido un interés y de hecho se ha trabajado para que medios de comunicación de fuera de Navarra, incluso de fuera del Estado español, pues también hicieran una información acerca de lo que son las fiestas de San Fermín en cuanto a valores, ¿no? En cuanto a lo que es de fiesta, de diversión, siempre bajo el respeto a todas las personas, a un disfrute sano y a un disfrute, bueno, pues cada uno y cada una a su manera, ¿no? Y entonces esto es importante porque sí que a mí no me gustaría que siempre cuando salga ya San Fermín, es verdad, esta tendencia la tendremos que ir y esperemos que las campañas y todo lo que se está haciendo actúen en sentido positivo, que no tenga que unirse nunca más las fiestas de San Fermín con un tipo de problemas de este tipo, de un tipo de agresión, sino al contrario, que siempre se visibilice como un espacio de fiesta sana, donde convivimos hombres y mujeres, donde se vive desde un aspecto perfectamente lúdico, festivo y bueno, con muchas connotaciones de alegría y de convivencia, más allá de estas cuestiones que vienen a empañar desgraciadamente las dinámicas normales de la fiesta. Y bueno, ya os digo, me imagino que la campaña seguirá un poco más o menos en la línea, pero que tenemos que esperar un poco a que la Concejalía de Igualdad nos informe al respecto. Me imagino que lo harán enseguidita ya. Este sí que es uno de los temas en el que el cambio verdaderamente se ha notado. Yo lo digo personalmente, como opinión personal. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, ya son las 12 menos 10. Pensábamos que íbamos a estar hablando menos ratico, pero al final nos hemos liado aquí a hablar. Y bueno, ya por ir finalizando, Esther, ayer presentabais la campaña, el espacio joven de San Fermín. Háblanos un poquito de esto, ¿no? Pues sí, como dices, ayer en rueda de prensa la concejala de Cultura, la directora del área de Cultura, la técnica de Juventud y yo misma como concejala de Juventud presentamos este espacio de la Plaza de los Fueros, que ya se empieza ya a consolidar como un espacio para la gente joven de Pamplona. Este año se ha ampliado la programación, es decir, va a haber todos los días, desde la tarde del 6 de julio hasta la noche del 13, el 14, hasta la tarde del 14, luego a la noche el 14 ya no habrá conciertos,
y a la mañana del 6 tampoco, lógicamente, no hay nada en este espacio, pero bueno, se combinan espacio de ocio con juegos, con distintas actividades y luego también conciertos, y además conciertos que en buena medida vienen porque se han hecho, aparte de la experiencia del año pasado que fue positiva, se han hecho encuestas a la gente joven de Pamplona, unos 370 o así, para seleccionar precisamente qué grupos o qué actividades querían ellos y ellas. Entonces, en este sentido es un espacio además muy interesante, sobre todo para la gente más jovencita, ¿no? Para la gente de 12, 17 años que tradicionalmente no tenían un espacio, porque bueno, pues las cosas de niños, lógicamente, 12, 13 años ya te dejan de interesar y todavía el mundo adulto te pilla un poco grande, entonces estaban un poco como en tierra de nadie. Y bueno, pues aquí tienen un espacio donde por las tardes van a poder estar haciendo juegos, actividades, hay una programación bastante variada y yo creo que con cosas muy atractivas para este público. Y luego ya por la noche, por los conciertos con actuaciones, bueno, que yo creo que la gente joven, por lo menos la que me rodea, están súper contentos, ¿no? Pues La Pegatina, Berry Charrac, luego hay 2 días de DJ, luego viene Lucy Paradise, o sea, hay una serie de nombres y gente que yo creo que son muy interesantes y que la gente joven están deseando ya de que empiecen las fiestas y arrimarse ahí, y animo en este sentido a arrimarse por ahí en este espacio de la Plaza de los Fueros, que es un sitio, además una localización cómoda y agradable para que la gente joven, ya desde los 12 hasta cada uno cuando considere que es joven, pueda estar por ahí. No sé si queréis comentar algo más, Dani, ¿quieres comentar algo más? No, bueno... ¿Alguna novedad de San Fermín que tengáis por ahí? Yo no sé, novedades, yo no tengo ni idea. La novedad es también este año el cartel ya no es rojo y blanco, sino que es azul y con 2 gigantes, un gigante y una giganta bailando amorosamente en la Plaza del Castillo a la noche, es bonito. Es muy bonito. Es bonito. Yo una cuestión, aparte de los Sanfermines, bueno, pues de aquí a los Sanfermines todavía nos quedan varios fines de semana con fiestas de los barrios que ya comenzaron con San Ducelay, como todos los años. Este fin de semana que viene son las de Rosadía, continuarán las de La Rocha, vendrán también las de Oniván, etcétera, etcétera, ¿no? Y las de Azpilagaña, siempre nos olvidamos de Azpilagaña, ¿verdad? Pues no, también, el 20 de junio, ¿no? 19 y 20 de junio. Sí, pues entonces, que es importante también, es un calentamiento para fiestas, pero es también una demostración, de nuevo, de que las vecinas y vecinos organizados y de las comisiones de fiesta, bueno, pues la labor que realizan para toda la ciudad, ¿no? Y para los barrios en concreto. Así que también animar, yo creo que no habrá que animar mucho a la gente, pero bueno, pues que disfrutemos también todas y todos de estas fiestas. Eso es. Pues bueno, vamos a cerrar ya aquí esta última tertulia municipal de la temporada aquí en Pasea Leku. Os agradecemos enormemente que vengáis aquí pues a dar la cara con los temas que os proponemos sin tapujos y no sé, mi esker, no me queda nada más que deciros. Es un placer también que nos deis este espacio, ¿no? Para podernos comunicar con que no les vemos, sabemos que están ahí escuchándonos, y entonces es también una oportunidad que nos dais de bueno, pues poder establecer, en este caso un diálogo, ¿no? Pero bueno, poder decirles las cosas tal como están sucediendo dentro de la realidad municipal, para que todos y todas seamos pues más conocedores, ¿no? de la realidad de esta ciudad. Sí, explícitamente, bueno, pues como acaba de hacer Esther, ¿no? Agradecer a Guzki Ratia, bueno, pues que en todos estos años que lleva en las ondas, pues yo creo que una de las principales señas de identidad que ha tenido ha sido la de abrir sus micrófonos a toda la gente de la ciudad, a los colectivos, y en este caso también al propio ayuntamiento, bueno, pues para que podamos explicar las cuestiones, incluso, bueno, pues también los micrófonos están abiertos durante la tertulia, suelen estar abiertos también a que la gente llame. Así que zorionak y eskerrik asko. Mi esker. Bueno, mi esker agur. Bueno, yo... Ongi pasa. Escuchamos Running to You, nuevo single del grupo de Buzos.